Entonces, pero la cirrosis, como hemos estado viendo, son de diferentes causas. Pueden ser cuadros autoinmunes, cuadros virales, cuadros metabólicos. Antiguamente, poner el sticker a un paciente como cirrótico era mirarlo mal, ¿no? Es cirrótico, es estudiante de medicina, no se puede. Solo tiene su mano. Pero los estudiantes de ingeniería peor, ¿no? Sí. Todo. Así. Ah, ya. Gracias. Entonces, antiguamente pensábamos en eso. Cirrótico por OH. Y lo mirábamos mal. En cambio, ahora la cirrosis es por muchas causas. Y de hecho, muchos de los pacientes cirróticos que en la actualidad están apareciendo cada vez más, con cuadros metabólicos, son mucho más ordenados, son mucho más disciplinados, se les puede controlar mejor, su expectativa de vida es mucho mayor que un paciente cirrótico por alcohol. Paciente cirrótico por alcohol, expectativa de vida 3-4 años máximo. Paciente cirrótico por cuadros metabólicos, virales, autoinmunes, expectativa de vida más allá de 10 años. Y se controla mucho más aún. De hecho, tenemos varios pacientes en el hospital y ya están viendo a sus controles, inclusive antes de la pandemia. Y han pasado ya más allá de todo tiempo, 8 años más o menos. Están tranquilos, están bien compensados. La siguiente. Entonces, la siguiente vamos a ver todos los temas. Como definición de cirrosis es el estado final de una inflamación crónica del hígado. Entonces es un proceso difuso crónico con fibrosis y formación de nódulos de regeneración, que al final terminan fibrosándose. El hígado que tiene que ser normal. El hígado que tiene que ser normal es un hígado liso, con bordes finos. El parénquima es mucho más homogéneo. El paciente cirrótico es bordes irregulares, ángulos romos, hígado pequeño, parénquima irregular. La siguiente. De acuerdo a la OMS, cuando hablamos de cirrosis estamos hablando que hay una pérdida de la estructura normal del hígado. Puede haber necrosis nodular de regeneración, eso en los procesos de inflamación de forma crónica, por una liberación de citoquinas, proteasas, prooxidantes, radicales libres que van a producir mayor inflamación. La cascada de inflamación se está activándose frecuentemente y por cada consumo de alcohol en los pacientes cirróticos por alcohol hay un choque de inflamación hepática y eso produce mayor inflamación, ¿no? Activación de linfocitos, metaplasia de células, semejante a los miofibroblastos, activación de las células estrelladas, las células de Ito, producen mayor fibrosis, mayor inflamación. Y yo me quedaría un ratito ahí porque no solamente influye la parte estructural y la inflamación, sino también hay una estructura y hay una sustancia que es uno de los factores muy importantes en la resistencia a nivel intrahepática, que es un vasoconstrictor, ¿no? Que es la endotelina. ¿Y la endotelina qué es lo que produce? Mayor turbulencia a nivel vascular intrahepático. Y esa turbulencia produce microtrombos. Los microtrombos, obstrucciones en los capilares más pequeños del sistema porta a nivel intrahepático y produce mayor inflamación. Y de hecho, en la evolución de la cirrosis, cuando estamos frente a un paciente con un F3, F4, ¿no? F3 más o menos, F2, F3, y la evolución va hacia la cirrosis, se está sugiriendo, no es una recomendación todavía, pero sí hay una sugerencia de utilizar anticoagulantes. Entonces, pero será bueno utilizar anticoagulantes, un paciente cirrótico, donde tenemos un hígado que está inflamándose, donde tenemos un hígado que el factor de coagulación que se produce ahí no se produce de forma adecuada y entre comillas hay un cuadro de anticoagulación. ¿Qué opinan? Chicos,
de la fila de la ventana. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estaría bien utilizar anticoagulantes cuando vemos que el TP está cada vez un poquito más elevado por la inflamación del hígado? Porque no se produce, hemos dicho de que el TP es el mejor marcador de la función hepática, ¿no? Entonces, el TPINR. Un aumento del TP nos indica de que no está produciéndose los factores de coagulación vitamina K dependientes. ¿Está bien que utilicemos anticoagulantes? ¿Por qué? No. Ya, sí, acá, ¿ustedes qué dicen? No. 1-1. Ya que vienen las elecciones, votemos, ¿no? 2-1. ¿Ustedes? Sí, 2-2, empate. ¿No? No sería necesario utilizar anticoagulantes. ¿Por qué? ¿Por qué no se utilizaría anticoagulantes? ¿Qué creen? Más o menos. Porque el cirrótico tiene un mecanismo de compensación con el factor de von Willebrand y todo eso hace que no hemos leído, hemos leído en la rotación que hace que Ya está anticoagulado porque el TP está alto. no, ¿Sí? Por eso más o menos. es que no está produciendo los factores de vitamina K. A ver, un momento. Una mayor anticoagulación si anticoagulamos, porque el TP no está funcionando bien. Funcionalmente no está produciendo los factores pro vitamina K. Entonces, literalmente está disminuyendo gracias a eso el INR, TPINR. Ya, ¿utilizamos o no utilizamos anticoagulantes? No utilizamos. Agravamos. ¿Por qué sí? Agravamos. Que el hígado no sabe que son las proteínas de coagulación va a ocasionar en el paciente un hemorragia intravascular diseminada. CID. El CID es una alteración de la coagulación descontrolada, donde produce anticoagulación y coagulación a la vez. Y produce microtromos. El cirrótico no te produce eso. El cirrótico lo que te produce es una alteración en los factores de coagulación vitamina K dependientes. O sea, no está produciéndose el TPINR, por ende está, entre comillas, anticoagulándose, ¿no? ¿Pero le damos anticoagulación? No. Ellos dicen no, porque ya estaría anticoagulado. Ustedes han dicho no, ¿no? No. Tampoco. Lo que están diciendo, ustedes dicen que está mal. Todos los demás. ¿Qué opinan? ¿Por qué sí le daríamos? ¿O no? Tampoco. No le dan. ¿Tu hermano? Están en desacuerdo. Es lo que está pensando, pero no está mal. ¿Qué opinan? ¿No? ¿No? ¿De qué Una depende? ruta de chicanas, por algo de decir. ¿Por qué habría hipercoagulabilidad? Uy, está abajo también. Sí. El cirrótico, esa es la lógica, ¿no?, que tenemos, más o menos. Si el hígado no funciona, el TPINR empieza a no producirse bien y está anticoagulándose el paciente. Y si se hace una herida, sangra. Pero eso no es tan cierto en el cirrótico, porque no solamente los factores de coagulación vitamina K dependientes están alterados, sino los procoagulantes y los coagulantes. Están disminuidos los dos. Y el estado de coagulabilidad del cirrótico es estable. Cuando sangra no es de que sangre porque tiene una alteración en la coagulación, sino porque se rompe una variz, revienta y empieza a sangrar, ¿no? ¿Puede descontrolarse ese estado de coagulabilidad? Sí. No es como el caso de nosotros. En el caso de nosotros, nuestro estado de coagulabilidad es estable, pero es mucho más alto. Tenemos buenos factores procoagulantes y anticoagulantes. Y no se puede desequilibrar fácilmente. Para que nosotros nos alteremos en la coagulación, tenemos que hacer una sepsis brutal, donde hacemos un CID, y la coagulación se descontrola y empezamos a hacer tanto sangrados como estados de hipercoagulabilidad. El cirrótico, con una simple infección urinaria se puede descontrolar ese estado de coagulabilidad.
¿no? Se altera y puede sangrarse. Pero el paciente cirrótico es estable de forma regular. ¿Por qué le podríamos dar anticoagulantes? Porque cuando empieza a fibrosarse ese hígado, empieza a comprimir los conductos del sistema porta, o sea, las venas, los capilares del sistema porta que llegan hacia el hígado. Ya por la fibrosis empieza a comprimirse y eso produce turbulencia y produce microtrombos y eso hace que progrese a la cirrosis mucho más rápido. Entonces lo que se sugiere, pues no hay una recomendación total, es de que se puede dar anticoagulantes, especialmente anticoagulantes que van hacia la vitamina C, hacia la vitamina S, para que este estado de hipercoagulabilidad por la turbulencia a nivel del hígado no suceda y no progrese fácilmente la cirrosis. Y podamos alargar el tiempo de producción hacia la cirrosis en el paciente. Entonces, ¿es algo diferente en el cirrótico que en cualquier otra persona? Sí. Entonces es un mundo un poquito aparte del cirrótico. Hay que tomar en cuenta esa parte de los fibroblastos, la inflamación, la activación de las células de hito, de las células estrelladas, etc., ¿no? Los depósitos de colágeno, que a la larga van a producir una alteración en la estructura del hígado, produciendo cirrosis como estado final de la inflamación del hígado, ¿no? La siguiente. Así es que podemos anticoagular, sí, se puede anticoagular el paciente cirrótico. Doctor, pero si está muy alterado, ya he visto en el hospital de que entre el paciente cirrótico le han tomado su TPINR y está alto y le han dado vitamina K. Depende del valor de la vitamina, del valor del TPINR. Ustedes que han hecho cardiología, exacto. Al paciente le damos warfarina, ¿no? Para anticoagular, una válvula protésica, un riesgo de trombosis, etc. ¿Cuánto es nuestro TPINR que queremos llegar? 0.8, 1.2, 0.8, 1.2. 2.5 a 3.2. 0.8 dice a 1.2. Si es válvula es 2.5 a 3.2. De 2.5 a El valor 3.5. normal. En válvula. ¿De por riesgo de trombosis no? Solo Una válvula valor cualquiera. normal. Ya 2.2 a 3. De 2 a 3. ¿Cierto? Lo ideal, 2.5. ¿Cierto? 2.5. Igual también, pacientes cirróticos, si su TPINR sube más allá de 2.5, hay que corregir mejor ese INR. Pero si está por debajo de 2.5, no es necesario corregir. A no ser que esté teniendo un sangrado aparente, ¿no? A no ser que tenga un sangrado aparente. El doctor tiene plaquetopenia también y puede sangrar por la plaquetopenia. No es normal que sangre el paciente cirrótico por plaquetopenia. ¿Por qué? Porque en el cirrótico se activa el factor de von Willebrand, se repotencia hasta 3 veces más su efectividad. Entonces, si el paciente tiene 50.000 de plaquetas, es como si estaría funcionando a 150.000, o sea, valores casi normales. Y no es necesario corregir también la plaquetopenia, ¿no? A no ser que sea un sangrado muy aparente, ¿no? Que normalmente el paciente cirrótico no sangra así espontáneamente. Entonces ahí sí tenemos que tomar en cuenta esos puntos. No está bien cuando sean internistas, cuando sean usiólogos, emergenciólogos, etc. Viene su paciente con un TPINR en 1.9 o 2 y estamos corrigiendo. No, el hecho de corregir, estamos aumentando la hipercoagulabilidad en el cirrótico y producimos mayor riesgo de hacer trombo. Entonces no es necesario, a no ser que esté sangrado. Ojo. En la clasificación vamos a ver de que hay una cirrosis micronodular, macronodular, puede ser mixta. La etiología influye mucho. Vamos a evaluar en un paciente cirrótico el Child-Pugh y el MED. Ojo, el Child-Pugh y el MED no nos ayuda a ver si es cirrótico o no. Nos ayuda a ver el pronóstico del paciente cirrótico, ¿ya? No es para ver si es cirrótico o no, muchas veces confundimos. A ver, parece que es cirrótico, sácale su child. No, no es necesario sacar el child.
si es que no es cirrótico o no tiene un diagnóstico de cirrosis. Entonces siempre tenemos que entender de que el paciente cirrótico tiene 3 criterios: un clínico, un laboratorial y un imagenológico, que tenemos que tomar en cuenta. Lo ideal es hacer una biopsia hepática para definir si es o no cirrótico, o hacer un fibroscan. Pero de forma rutinaria eso no se hace. Pero sí podemos evaluar la parte clínica, laboratorial e imagenológica. La siguiente. Ahí el MEL nos ayuda a ver pronóstico también, pero utilizamos más el score de MEL para estadiar a nuestro paciente, relacionar el pronóstico e incluirle a una lista de espera de trasplante hepático. En la parte anatómica vamos a ver 2 imágenes, una micronodular, que la nodulación es muy pequeña, y la macronodular, ¿no? Que la nodularidad es mucho más grande. La siguiente. En etiología, causa más frecuente: alcohol, cuadros virales, estatohepatitis no alcohólica, las autoinmunes, enfermedades metabólicas como Wilson, déficit de alfa-1 antitripsina, etc., son menos frecuentes. Pero sí toma en cuenta el OH, cuadros virales y la estatohepatitis no alcohólica. Inclusive la estatohepatitis no alcohólica está subiendo cada vez más en relación a la incidencia, porque cada vez estamos teniendo más problemas metabólicos desde hace unos 20, 30 años, ¿no? Así. En cuadros de inflamación, para ver la parte funcional, el pronóstico, vamos a clasificar o vamos a evaluar la parte de Child. Bilirrubinas, albúmina, TPMR, ascitis, encefalopatía hepática. De acuerdo, los vamos a estadiar, ABC, de acuerdo a los puntajes, y nos va a darnos una idea cuán grave está el paciente o cuál es su pronóstico. La siguiente. El MEL, como hablamos, es un score que también nos mide y vamos a medir con la creatinina, bilirrubina, la protrombina, y nos va a ayudarnos a estadiar también el pronóstico en el paciente, y especialmente para poner en lista de espera para trasplante hepático. La siguiente. El mecanismo que se produce es una alteración a nivel de las células estrelladas, perisinusoidales, que van a tener un rol muy importante en la fibrosis a nivel intrahepático. Normalmente sirven como depósito de retinoides, después producen un daño hepático, van a activar los miofibroblastos y van a producir mayor colágeno y formación de fibrina o fibroblastos a nivel intrahepático, ¿no? Con la regeneración o con los nódulos de regeneración. Así. Las células de hito que van a estar relacionados y van a estar ubicados alrededor de los capilares intrahepáticos, que a la larga van a producir mayor inflamación, mayor fibrosis, mayor estenosis, acompañado de la endotelina, mayor estenosis a nivel o vasoconstricción intrahepática y mayor turbulencia, y la progresión de la cirrosis es cada vez mayor. La siguiente. La hipertensión portal, en la siguiente, la anterior. En hipertensión portal vamos a tener 2 factores. Uno que va a producir un aumento de flujo. Bueno, cuando hablamos de hipertensión portal, podemos asumir de que es un aumento de la presión del sistema porta, ¿no? El sistema porta comienza desde los capilares arteriales y venosos, donde está el sistema esplácnico, no esplénico, por si acaso, esplácnico, ¿ya? Que son las redes capilares que llegan a todos los órganos a nivel intraabdominal y van a empezar a formar lo que es, a la larga, la vena porta. Y esta vena porta va a ingresar hacia el hígado y va a dividirse en capilares venosos para formar otros capilares venosos que van a formar las venas suprahepáticas y llegan hacia la vena cava inferior. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de hipertensión portal hay 3 factores: un prehepático, hepático y poshepático, de forma general. ¿Causa más frecuente del prehepático? ¿Cuáles serán? Trombosis, suprahepáticas, prehepáticas,
De la vena porta. Vena porta. Antes de que entre al hígado, la vena Prehepática. porta. Trombosis de la vena porta, causa más frecuente de una hipertensión portal prehepática. Una poshepática, causa más frecuente, Bucciari, trombosis de las suprahepáticas. ¿Qué otra causa es más frecuente inclusive que la trombosis de las suprahepáticas? Insuficiencia. Pericarditis. ¿No? ¿Acaso es frecuente tener con pericarditis? Córpula, ¿no? No. Estenosis de la tricuspina. Y de ahí trombosis de las suprahepáticas. Y de la intrahepática, cirrosis. ¿Ya? Con toda la remodelación que estamos hablando, condiciona a producir un aumento de la resistencia. O sea, no puede salir la sangre que entra al sistema porta. Produce hipertensión portal. Y un aumento de flujo, ¿en dónde era? Cristian. ¿A qué nivel? A nivel del sistema esplácnico. ¿Qué es lo que sucede? Entra más sangre. Hay una vasodilatación comandada por ¿qué? Óxido nítrico. Vasodilatación por el óxido nítrico a nivel esplácnico donde entra más sangre. Y siempre les digo, han jugado carnavales, ¿no es cierto? Con la manguera de la abuelita. ¿No han tocado nunca la manguera de la abuelita así, se han pirateado, han enchufado a su caño y de ahí han empezado a mojar a los que pasaban a la calle. Han jugado así. ¿Dónde juegan más carnavales ustedes? Con globos. Con globos, ¿no? De la ventanita. Pero si ustedes cogen una manguera vieja, es más o menos así la hipertensión portal. Entonces conectan la manguera al caño, abren el caño y empieza a salir por la punta, ¿cierto? Pero si esa manguera es vieja y está saliendo de forma normal, sin presión, no va a chisguetear por la manguera, por más que esté picada. Pero si ustedes hacen presión en la punta, recién vamos a ver de que la manguera empieza a chisguetear, ¿no es cierto? Es igual la hipertensión portal. Si nosotros cerramos, es como si estuviéramos obstruyendo al nivel del hígado en la salida, y si abrimos el caño, es como si estuviéramos abriendo el sistema esplácnico para que entre más sangre y aumenta más la presión. Y por ende, revienta la manguera. En este caso, revienta los vasos, especialmente esofágicos, y produce hemorragia varicela. ¿Ya? Entonces, hay un aumento de la resistencia a nivel intrahepático y hay un aumento de flujo a nivel esplácnico. ¿Dónde actúa el octreotide? A nivel esplácnico. Porque uno podría pensar, ¿no? En cardiología, ¿qué es lo que te dice? Si el paciente tiene hipertensión arterial, ¿tú le puedes dar un vasoconstrictor? No. Porque vamos a aumentar más la presión del vaso. Beta bloqueador. Un beta-block, un IECA que va a IECA. producir mayor relajación y va a disminuir la presión muscular. Pero en este caso, una hipertensión portal, una hemorragia varicela, ¿qué le damos? Octreotide. El octreotide, que es un vasoconstrictor esplácnico. O si no sabemos dónde está el sistema esplácnico, vamos a pensar de que va a producir vasoconstricción a nivel de la vena porta y va a producir mayor presión. Pero lo que hace es cerramos el caño a nivel esplácnico. Vasoconstricción, no entra mucha sangre al sistema porta, la presión del sistema porta disminuye y por ende no sangra fácilmente. Entonces, relacionado al mecanismo de hipertensión portal. La siguiente. Un paciente con una cirrosis compensada es asintomático en su gran mayoría. ¿No? Puede haber estigmas hepáticos, clínicamente. Algunos de los pacientes pueden tener febrículas, edema mayolar, arañas vasculares, eritema palmar, todo lo que son estigmas hepáticos. Ojo, los edemas son descompensaciones de la cirrosis. No es de que todo paciente cirrótico tiene edemas. No. Cuando hay una alteración severa a nivel hepático, va a haber una alteración en la albúmina,
La característica de la bioquímica hepática que ve estar aparentemente normal es porque ese hígado ya no produce muchos factores hepáticos relacionados al perfil hepático y parece que estaría normal, ¿no? Y algunos pacientes todavía te dicen, doctor, pero mis valores han disminuido, están normales, y ven los valores de referencia. La TGO está normal, la TGP está normal, la fosfatasa está normal. La albúmina está alterada porque hay una relación con inversión albúmino-globulina. Globulina. ¿La albúmina es un marcador de función hepática? No. Sí, Bueno, ya. pero con un signo de interrogación al costado, con un signo de admiración tal vez al costado. Porque si por A o B alguien de nosotros no come todo un mes proteínas, va a tener hipoalbuminemia. Y no quiere decir que seamos cirróticos. ¿Ya? Pero esa hipoalbuminemia está relacionada a la disminución de todas las proteínas por la desnutrición, ¿no es cierto? Entonces, el cirrótico no. Lo que baja es más la albúmina y la globulina no baja mucho. Y por ende hay una inversión albúmino-globulina. Ojo, en el cirrótico como marcador de laboratorial de cirrosis. Doctor, leí que decía que la relación albúmina-globulina es mayor a 1. Claro, la globulina es más que la albúmina. Entonces sería menor a 1. Está bien, mayor a 1. Menor a 1. Menor a 1 sería. Si tú le haces la relación albúmino-globulina. Pero si Le le das la das relación globulina-albúmina. albúmina, mayor a 1. Hay más globulina que albúmina. Poniendo un paciente normal tiene de albúmina 4 y de globulina más o menos 3.2 es el valor normal. En un paciente cirrótico la albúmina está en 2.8, 3 y la globulina está en 2.2 más o menos, o sea no baja, pero la albúmina sí baja, entonces baja más que la globulina. ¿Puede bajar la globulina también? Sí, podría bajar en algún momento, porque recuerdo que el cirrótico, especialmente por UH, no come mucho. Y si no come mucho, también es desnutrido, aparte de que es cirrótico. ¿Va a bajar la albúmina y la globulina? Sí, pero la albúmina va a estar mucho más baja que la globulina. Entonces la relación albúmina-globulina sí está alterada. La siguiente. La cirrosis descompensada, el paciente va a tener un síndrome de hipertensión portal. ¿Qué implica eso? Edemas, ascitis, síndrome de insuficiencia hepática crónica. Las varices van a estar presentes mientras va habiendo me olvidaba, en la parte de la hipertensión portal se va secuestrando el gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 5 litros. Entonces, en los estados finales del cirrótico puede llegar hasta un secuestro de un 40% del gasto cardíaco. En otras palabras, casi 2 litros está en el sistema porta y 3 litros está circulando en toda la parte sistémica. Entonces, el paciente cirrótico, si con 5 litros la presión es normal, con 3 litros, ¿cómo estará la presión? ¿Alta, normal o baja? Baja, dicen por allá. ¿Qué opinan? Baja. Baja. Baja, baja. ¿Alguien dice alta? Baja como su nota, no. Baja. El tono está bajo. Así es que no nos desesperemos. Cuando nosotros vemos un paciente con hemorragia que sea varicial, vamos a ver de que la presión está 80-50. Los médicos, los internistas, médicos generales, que no entienden un poco la parte de la hipertensión portal, y nosotros mismos antes de que seamos gastros, veíamos un paciente con 80-50, está chocando, ¿no? O muchas veces hemos visto pacientes con 70-40 y nos desesperamos. Le metemos 2 vías, le ponemos cloruro y a chorro. Más sangre. Entonces, ¿y qué es lo que hace? Más De que sangre. todo ese volumen se vaya otra vez al sistema porta, aumente la presión Más y sangre. resangre otra vez.
¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. La presión ideal para controlar los órganos blancos, ¿cuál es? La presión mínima normal. Presión arterial 90, 60. 60, ¿sí? O un PAN de 60. 65. ¿Ya? Una PAN de 65 o una presión de 90, 60 es lo mínimo que tiene que tener un paciente que no tiene cirrosis para que perfunda bien la parte cerebral, la parte cardíaca y la parte renal, ¿no es cierto? Para que tenga una buena perfusión, ¿sí? ¿O no? Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, si no conocemos a ese paciente cirrótico que está viniendo a nuestra emergencia, cuando esté en su serum, entonces lo mínimo que tenemos que hacer es subirle la presión máximo hasta 90-60, o máximo hasta una PAM de 65. Si le subo más allá, y eso nos ha pasado, pacientes que vienen con referencia de Santo Tomás, de Canchis, de Sicuán, nos llaman, doctor, ha sangrado el paciente y su presión ahorita está muy bien, está en 120-80, paciente cirrótico. 120-80 estaba acá, pero ha vuelto a sangrar. Y ha vuelto a sangrar 2, 3 veces. En medio camino 3. Doctor, sigue sangrando, pero la presión está bien. Porque le estoy pasándole 2 vías, 2 volúmenes, 2 cloruros a chorro, y vuelven a sangrar, y vuelven a sangrar. Entonces, en ese caso hay que tener mucho cuidado. Hay que pasarle volumen hasta que tenga una presión de 90-60 y ahí nos estancamos. Le controlamos la presión, que no vuelva a bajar. Si no vuelve a bajar, le dejamos como vía solamente. Si vuelve a bajar, otra vez le paso. Cuando pasamos volúmenes en bolo, podemos decir de que estamos pasando en bolo o en alicuotas. ¿Ya? Alicuotas o bolos. O sea, de poco en poco estamos pasando los volúmenes. Entonces así tenemos que pasarle a un paciente cirrótico, para que le subamos un poquito la presión y no suba mucho, que le pueda producir resangrado. Y si tienen poligelina o Aemacel, que son soluciones coloidales, mejor todavía. Si el paciente está edematizado, tiene ascitis y tienen Aemacel o poligelina, mejor póngale eso. Porque eso va a hacer de que jale el líquido de la ascitis hacia la parte vascular y va a mejorar la presión, o que jale de los edemas hacia la parte vascular y va a mejorar la presión. Y no le vamos a meter mucho volumen, que le podamos producir mayor resangrado. La descompensación de la cirrosis, hablábamos de que puede ser por síndrome de hipertensión portal. La hipertensión portal aumentada produce ascitis, produce hemorragias, produce descompensaciones como tal del hígado también, alterando las funciones, las pruebas de función hepática. Entonces hay que tomar en cuenta qué más puede descompensar. Clínicamente el paciente cirrótico descompensado también está con encefalopatía. Ojo, la encefalopatía no es un signo clínico de cirrosis, es un signo de descompensación. La siguiente. De la hipertensión portal que ya hemos hablado, vasodilatación esplánica, vasoconstricción, etc. ¿No? La siguiente. Tal vez en la parte de hipertensión portal vamos a ver un aumento o un hiperesplenismo y una esplenomegalia. A ver, ¿el hiperesplenismo es igual que la esplenomegalia? No. ¿Qué es? ¿O es lo mismo? No es lo mismo. Hiperfunción y el otro es tamaño. ¿Qué es ¿cuál es la diferencia? ¿O es lo mismo? Función y tamaño. Hiperesplenismo y esplenomegalia. Hiperesplenismo. ¿Qué opina? ¿Y una esplenomegalia? No, ¿es lo mismo pero no? ¿No? ¿Brian? ¿Ustedes? No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Es diferente una esplenomegalia con un hiperesplenismo. La esplenomegalia es aumento del tamaño
Y el hiperesplenismo es el aumento de la función. Que un hiperesplenismo o una esplenomegalia puede tener hiperesplenismo, sí, podría tener. Pero no un hiperesplenismo necesariamente tiene esplenomegalia. En el cirrótico el vaso no está muy grande, pero sí hay hiperesplenismo. ¿Y eso qué condiciona? Aumento especialmente del secuestro plaquetario. Teniendo aumento del secuestro plaquetario, el paciente empieza a hacer plaquetopenia, ya que es otro factor laboratorial para ver cirrosis. ¿Ya? Entonces, hipertensión portal, va a haber circulación colateral, vamos a encontrar varices, vamos a ver circulación Colateral. en medusa, ¿no es cierto? A nivel abdominal, arañas vasculares, etc. Lo siento. La circulación colateral a nivel abdominal, la siguiente, todo eso está relacionado a los estigmas hepáticos, pacientes con ascitis o con pacientes con ascitis, cuando el paciente cirrótico está descompensado, la siguiente, ictericia, cuando hay una descompensación de la cirrosis. No todo paciente que tiene ictericia es cirrótico, ¿ya? Y de hecho van a ver en bastante bibliografía como signos clínicos de cirrosis ictericia. Entonces, paciente que tiene coleocolitiasis y tiene ictericia o tiene una hepatopatía viral aguda o hepatitis A que tiene ictericia, ¿son cirróticos? No. ¿Ya? Nosotros ahí tenemos que diferenciar dos puntos. Uno, lo que son signos clínicos de un paciente cirrótico compensado, ¿ya? Que estando compensado o descompensado van a seguir teniendo los signos clínicos. No va a variar la hipotrofia tenal, no va a variar la hipertrofia parotidia, no va a variar el vello púbico, ¿no? En los varones es más ginecoide, en cirrótico más que romboidal. Ya averiguan, ¿cierto? Sí. Entonces, ginecomastia en el varón también. Entonces, eso no va a variar si el paciente cirrótico es compensado o es descompensado. Pero la ictericia, la ascitis sí va a variar. Si el paciente cirrótico está descompensado, puede que empiece a hacer ascitis, edemas, ictericia, encefalopatía, que eso está relacionado a una cirrosis No descompensada. La siguiente. Arañas vasculares, telangiectasias, la siguiente. La famosa piel de papel en moneda, manchas blancas, el clubing, palmas hepáticas, que son palmas eritematosas, la siguiente. Ginecomastia, disminución de la libido, impotencia sexual, infertilidad, la siguiente. Equimosis, gingivorragia, cuando hay descompensaciones. El paciente cirrótico normalmente no tiene equimosis, porque su estado de la coagulabilidad está equilibrada. Pero cuando hay alteraciones de estas, sí va a empezar a tener equimosis, va a empezar a tener gingivorragia, hematuria, etc. ¿No? Así. Ya hemos visto ya la parte clínica, la parte laboratorial. Hay que ver, muchos de los pacientes tienen anemia normocrómica, normocítica leve. El perfil hepático, la bioquímica hepática, lo más importante es la parte de la albúmina, en inversión albino-globulina. ¿Puede haber alteraciones de la bilirrubina? Sí. La fosfatasa alcalina también, la GGTP puede estar alterada o puede estar elevada, especialmente en pacientes cirróticos por UH. ¿Ya? Y la disminución de la albúmina que hablamos con una inversión albúmino-globulina. El tiempo de protrombina va a estar alterada, un poco prolongada, que no necesariamente tienen que pasar más allá de 2.5 de INR. Ecográficamente vamos a tener varios puntos importantes para definir si el paciente es cirrótico o no, que están muy relacionados en la parte imagenológica con la tomografía, resonancia, ¿no? Y la elastografía aparte que nos ayuda a ver la fibrosis. La biopsia hepática, que es un gol estándar para definir cirrosis, que de forma rutinaria no la hacemos haciendo. En ecografía
Para definir cirrosis, vamos a tener una sensibilidad de hasta un 91%, una especificidad 93%. Vamos a ver nodularidad, cambios ecogénicos, atrofia, disminución del tamaño del hígado, irregularidad, bordes irregulares, bordes romos, y también engrosamiento, y el flujo hepático va a estar alterado. Aumento de la porta. Normalmente la vena porta tiene un diámetro entre 8 máximo a 10. Más allá de 10 es hipertensión portal del tamaño de la porta. Y más allá de 12 es un signo de desangrado. Un paciente que presenta una porta más de 12. Podemos encontrar ascitis también, pero cuando hay descompensación. No es un signo patognomónico para definir cirrosis. Porque la ascitis también, como la ictericia, como los otros signos, puede ser por muchas causas. Entre ellas, en nuestro medio, la tuberculosis tiene bastante ascitis. Una TBC a nivel Intestinal. peritoneal. Una tuberculosis peritoneal produce ascitis. Hay quistes de ovario que también pueden producir pseudoascitis. Alteraciones renales, alteraciones cardíacas que también puede darnos ascitis, ¿no? Que no necesariamente es por el hígado. La siguiente. La ecografía Doppler nos va a ayudar a ver los flujos hepatófagos espontáneos a nivel vascular. Entonces eso nos indica de forma indirecta que hay un aumento del flujo, un aumento de la presión a nivel del sistema porta. Entonces, la ecografía Doppler nos ayuda a ver la parte de los flujos vasculares. Pero lo ideal para medir presión portal sería un estudio por intervencionismo donde mide la presión en cuña, que es la variación de la presión de la vena porta con las suprahepáticas o la vena cava inferior. La siguiente. La tomografía igual vamos a ver la parte imagenológica, ¿no? Vamos a ver los bordes, vamos a ver la contextura del hígado, la irregularidad del parénquima, la parte de la vena porta, el aumento del diámetro de la porta, el vaso, que es fenomegálico, ¿no? Que ojo, no necesariamente está relacionado a un hiperesplenismo. Paciente cirrótico no tiene de forma regular esplenomegalia, hay que tomar en cuenta que podría haber en ciertos pacientes. La siguiente. La anterior. Lo que sí tenemos que evaluar si hay alguna lesión a nivel hepático es hacerle una tomografía multifásica, ¿no? En este caso una trifásica. En la trifásica vemos lesiones tumorales y vamos a ver cuando veamos cáncer de hígado o hepatocarcinoma que la trifásica nos pinta mejor un hepatocarcinoma que una tomografía simple con contraste. La siguiente. En la resonancia vamos a ver también nodularidades, alteraciones en estructura, nódulos hepáticos, ya sea de regeneración o no. Y lo ideal, lo que siempre les comento a los chicos, tanto a los internos, es de que si nosotros tenemos un paciente con ictericia, tenemos un paciente que aparentemente tiene un patrón colestásico, y ecográficamente podemos encontrar algún tipo de nodularidad, quistes, etcétera, que nos haga pensar en algún tipo de malignidad o es mayor de edad a partir de los 45, 50 años, pensemos también en algo malo. Entonces, en ese algo malo o tumores, ¿con qué detectamos tumores? Alfa-fetoproteína. No, en general. Tomografías. ¿Solo tomografías? TAC con contraste. Marcadores, tomografías con contraste. Ya ecografías, pero la ecografía no nos ayuda a captar contraste, ¿no? Vemos la imagen que puede ser como también, ¿no? Resonancia también. La resonancia. Si estamos pensando en cáncer, especialmente vía biliar, cáncer de páncreas, paciente mayor y tiene un patrón colestásico, pidámosle una resonancia.
o una colangioresonancia con y sin contraste. Ojo, el conducto biliar no se ve pintado, que aparentemente se ve así, blanco, ¿no? Ujú. Por el contraste, sino por la éstasis en una resonancia. La éstasis del líquido biliar hace de que se vea blanco. Entonces, no es por el contraste. Pero si le pedimos con contraste, podemos evaluar también tumores. Entonces, a la vez, en una resonancia, podemos evaluar vía biliar y también podemos evaluar tumores. Y ya no va a ser necesario pedir la tomografía. La tomografía es mucho más dañina para el paciente, porque es como si le estuvieras irradiando más de 200 veces. Es como si en una sola le estés tomándole 200 placas radiográficas y celularmente producimos alteración. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso también. Paciente. El fibroscan nos ayuda a ver la parte de la fibrosis hepática en un paciente cirrótico. La siguiente. Ya, la biopsia hepática nos ayuda, pero tiene algunas limitaciones, que el tamaño de la muestra es un poquito más pequeño, y si es una biopsia con Trucut, así como lo que está entrando esa aguja, va a tomar solamente esa línea de biopsia, y si la lesión de regeneración está más hacia el lóbulo izquierdo, entonces puede que nos dé un falso negativo. No es muy objetivo las biopsias con Trucut, que son como unas pistolitas que sacan biopsias en cilindros. Una biopsia que queremos tomar debería de ser más en cuña por una laparoscopía exploratoria, y se saca una biopsia en cuña. Pero para obviar todo ese proceso que es mucho más complejo, podemos hacer el fibroscan, ¿no? Que toma 10 imágenes de diferentes partes del hígado y hace una colección y un promedio de fibrosis. La siguiente. Fibrosis. ¿Ya? Acá en la biopsia hay fibrosis. La siguiente. La parte azul, la parte más oscura son fibrosis a nivel hepática. La siguiente. Puede haber derrame pleural, en algunos casos sí. Ojo, derrame pleural en el paciente cirrótico más al lado derecho que al lado izquierdo. Ya han hecho neumología, ¿no? Derrame pleural al lado izquierdo, ¿en qué pensamos? Lado derecho. Un derrame pleural en el lado izquierdo. ¿Cuál es la primera causa? Hipertensión pulmonar, dicen. ICC. Edema agudo. No. Edema agudo, No. no habría. Mm, Lado izquierdo, hasta que no se demuestre lo contrario, ¿qué es? TB. Hasta que no se demuestre lo contrario, es TB al lado izquierdo. Al lado derecho es más cardiogénico. Y puede ser también la causa de la cirrosis, que a la larga también es media cardiogénica, ¿no? Un edema, un derrame pleural en un paciente cirrótico, especialmente en paciente por OH. ¿Qué es lo que produce el paciente con OH? Una cardiomiopatía. Eso les condiciona sus ICCs. La siguiente. Endoscópicamente vamos a encontrar varices. Varices esofágicas. La siguiente. En la historia natural de la cirrosis, dependiendo de los años, dependiendo de la causa, primero el paciente va a empezar a producir inflamaciones, fibrosis, nódulos de degeneración, cirrosis compensada. Esta cirrosis compensada puede durar varios años, como también pocos años, porque a la larga se va a descompensar. Pero si el paciente no es metódico, si el paciente no es ordenado, si el paciente hace la subida cualquier cosa, el paciente alcohólico, no va a entender y cada vez va a inflamar mucho más y va a estar descompensándose cada vez más. Hay una paciente que tenemos en el hospital, no sé con qué grupo le hemos visto, paciente cirrótica por OH, que viene con su asitis, ¿no? ¿Está? Karina. Usted se lo está con la doctora
Surco. Es hijita de la doctora Surco. La paciente. Su hijita. Nosotros le hemos preguntado, un día cayó en nuestras manos y le preguntamos a su familiar, ¿y cuándo el cielo está tomada? No está pasando. Toma, sí, toma frecuentemente. Casi todos los fines de semana toma, hace su asitis y los martes que está la doctora Surco, hace su paracentesis. Y si no le hace, se hace, no se amarga la paciente. Cuando vino le dijimos, no tienes que comer sal. Si comes sal, te vas a hinchar. No sacamos, yo personalmente no saco hasta que... cuando hacemos una paracentesis evacuatoria persistente, cuando el diurético no funciona. Cuando el diurético que le das dosis altas, que es hasta 400 de espiro y 80 a 160 de furo, no funciona. Pero ¿por qué no funciona? Porque comen sal. Si el paciente cirrótico come sal, igual se va a hinchar. Igual se va a hinchar. Por más que le des diurético, igual se va a hinchar. Eso le decimos una asitis intratable. Pero siempre y cuando esté suspendiendo la sal y esté funcionando o no funcionando el diurético. Pero si no come sal, o mejor dicho, si come sal de forma rutinaria, no va a funcionar el diurético, por más que quieras. Entonces, eso no es una asitis intratable, sino es la adherencia al tratamiento. No tiene buena adherencia la paciente. No quiere entender. Y nos dijo, entonces, ¿qué voy a comer? Entonces, ¿cómo voy a comer sin sal? Están locos. ¿Y cómo tomas? Ven. Yo he ido a psiquiatría, ¿no? Sal. Y están ¿Es rico el alcohol? interconsulta La psiquiatría. cerveza, sí, es Interconsulta psiquiatría. rico. No. Interconsulta de psiquiatría. Se le dice interconsulta de psiquiatría, pero igual el paciente no va. Ah, ya. Es que el paciente cirrótico por OH es terrible. No sé con quién se nos visto al señor José María, un señor taquito que viene con su esposa siempre. ¿No? Él es metódico, él no tiene asitis, él toma, no come nada de sal, tranquilito, sigue caminando, sigue haciendo sus actividades, todo normal. Incluso se le da un cachito de sal para que no tenga esa sensación de no querer comer y está con el diurético permanente, ¿no? Dosis bajas. Y no se le matiza, no se hincha nada. Entonces hay que explicarle al paciente que es importante. Entonces, esa progresión hacia la muerte pues puede ser en menos años o en mucho más años. Mucho más años. La siguiente. Tratamiento, dieta, restringir la sal. O sea, no hay que darle nada de sal. Pero doctora dice restringir el sodio en menos de 2 gramos por día. ¿Cómo que no le vamos a dar sal? Es que en las comidas ya hay sal. En las verduras ya hay sal, hay sodio. Entonces no es necesario aumentarle más sal. Si le aumentamos un poquito más de sal es donde se van edematizando, van haciendo flacitos, ¿no? Las proteínas de alto valor biológico hay que darle 1 gramo por kilo por día como máximo. Porque si no, producen sustancias nitrogenadas y a la larga producen amoníaco y hacen encefalopatía. Doctor, ¿está con su asitis y con su edema? ¿Tengo que restringirle líquidos? No, no es necesario, pero ¿se va a hinchar más? No, no se va a hinchar más. Si tú le restringes la sal, dale la cantidad de líquido que el paciente quiera, ¿no? Eso no va a hacer de que se hinche, no tenga más asitis, eso no tiene nada que ver. Y modificación de los estilos de vida, ¿no? Esa paciente todos los fines de semana se va a festejar como estudiante de ingeniería, ¿no? Y los martes va a utilizar su asitis, ¿sí o no? Su ceviche. Así es. Los tratamientos de la asitis, restricción de sodio, reposo, algunos saben, pero tienen que ser
tiene que moverse siquiera unos 30 minutos en la mañana y en la tarde. Diuréticos, furosemida, vuelvo a repetir, hasta 160 miligramos por día. Espironolactona hasta 400 miligramos por día podemos dar espiro, que son dosis bien altas. Expansores plasmáticos, albúmina, plasma, poligelina, hemacel, que son soluciones oncógenas que ayudan para síntesis evacuatoria siempre y cuando el paciente tenga dificultad para respirar. El paciente no esté comiendo o sea una ascitis intratable. Si no tiene nada de eso, no es necesario hacer una paracentesis. Pero la paracentesis siempre con reposición de albúmina o poligelina. Lo ideal en el seguro, los que son ideales, tienen todo, se da paracentesis y se le da albúmina 6 gramos por kilo o por litro extraído. Pero nosotros los mortales en el INSA damos poligelina. 150 ml de poligelina por litro extraído. Entonces, yo he visto de que sí funciona la poligelina, ayuda. Y los tips, ¿no? ¿Qué son los tips? ¿Cómo son los puntos claves? Shunts, puentes, Los shunts, puentes. ortocavas, los bypass, si queremos ponerlo así. Se hace comunicaciones entre el sistema porta hacia las suprahepáticas o hacia la vena cava inferior. Así. En varices esofágicas hay que ver la profilaxis. Tenemos dos tipos, profilaxis primaria, profilaxis secundaria, con propanolol o carvedilol. La profilaxis primaria es cuando nunca sangra el paciente, pero se le echa una endoscopía y las varices son más allá de 5 milímetros. La profilaxis secundaria es cuando el paciente ha sangrado y hay que darle también para que no vuelva a resangrar. Propanolol 40, ojo, es importante los beta-block, pero hay que tomar en cuenta algo. No es darle por dar, ¿no? Porque si no lo bloqueamos. O sea, los beta-bloqueantes bloquean, ¿no?, la frecuencia cardíaca, se disminuye la frecuencia cardíaca. Cogemos el basal, suponiendo es 80 su basal del paciente. Tenemos que bajarle un 25% de su basal. Si es 80, bajarle hasta 60. ¿Sí? O no menos de 55 latidos por minuto. Si su basal está en 65, el 25%, ¿cuánto sería? 65 por 0.2. 15, 16, 16.2, ¿no? ¿Sí? Entonces, de 55 a 16 sería menos de 55. ¿Sí? Más o menos. No, menos todavía. El 49 sería, ¿no? Más o menos. Menos de 40, 50. Menos de 50. Si le bajamos menos de 55, ¿qué pasa? Se choca. Ya se choca, pero ¿qué pasa con el corazón? Se para. Se bloquea. ¿No? Entonces se bloquea el corazón. Entonces, y el paciente se choca. Van a ver ustedes de que hay muchas personas que están trabajando en las alturas, que ellos tienen bloqueos fisiológicos, están trabajando en las alturas y viene el paciente con el familiar y te dice: doctor, lo he encontrado echado en el surco, ahí estaba jaimeando su papa. ¿Ya no te dice jaimear? La segunda lampa, primera lampa. ¿No han sido agricultores ustedes? Agricultores. ¿Quién sabe de todo eso? El paciente dice: lo hemos encontrado ahí tirado, donde estaba como desmayado. De toda la frecuencia cardíaca está en 45, 50 y se bloquea. Hace algún tipo de esfuerzo brusco, se bloquea y se desmaya, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede si le bajamos mucho la frecuencia cardíaca con el beta-block, con el propanolol. Entonces, ahí hay que ver la dosis adecuada, estar bajándole poco a poco.
Si su frecuencia cardíaca está en 80, le podemos dar 40 a las 8 de la mañana. En el cirrótico tiene un ciclo circadiano, el propanolol, así como los diuréticos. El propanolol, están saludando. El propanolol y los diuréticos tienen un ciclo circadiano, que es a las 8 de la mañana. Como sin comida, no hay problema. Entonces, le damos a las 8 de la mañana el diurético, va a funcionar mejor que dándole de forma separada, dándole en la mañana o en la tarde. Igual el propanolol funciona mejor si le damos en dosis única a 8 de la mañana. Algunos colegas dan separados, 20 en la mañana y 20 en la noche, y no controlamos la frecuencia cardíaca y el riesgo de sangrado es persistente, ¿no? Entonces, hay varios estudios que te indican el ciclo circadiano en el paciente cirrótico de diuréticos y propanolol. Entonces, podemos dar de esa forma. Si sangra, octreotida, ya hemos hablado, es un vasoconstrictor esplásmico, terapia endoscópica, ligadura con banda, terapia quirúrgica, hay que hacer los shunts o los bypass, portocavas o los TIPS. La siguiente. Ver si tiene un trastorno de la población, sí, pero ojo, el punto de corte ya hemos hablado, más de 2.5 podemos corregir, menos de 2.5 si tiene riesgo de sangrado, menos de 1.8 no corregimos, pero sigue alterado el INR, no importa, no se corrige, si está Así. menos de 1.8 de INR, ¿ya? No se corrige. Algunos pueden corregir si hay signos de sangrado aparente por ahí, entre 1.8 a 2.5. 2.5 sí o sí corregir cuando se no tenga signos de sangrado. La siguiente. Creo precipitado, vitamina K. Trasplante hepático dependiendo de los pacientes. La siguiente. El trasplante hepático está relacionado especialmente a pacientes que no son OHs. Porque si son OHs es otro manejo. Tiene que estar en abstinencia más de 6 meses, tiene que cumplir unos criterios adecuados, bien controlados de la parte psicológica y psiquiátrica, porque si no, muchos de los pacientes cirróticos que no están en abstinencia se les haría un trasplante hepático, y creo que hace mucho se hizo a uno de los, bueno, era un político conocido, ¿no? Que era el OH, en Almenara, que es el primer centro de trasplante hepático en el Perú. Se le hizo, y comentaba cuando estábamos ahí, que se le hizo el trasplante hepático y el paciente agarró feliz, ya tengo un hígado nuevo, y otra vez comenzó a tomar, ¿no? Y a los 2 meses hizo falla hepática y ahí murió. Entonces hay que tener un manejo mucho más exhaustivo, ¿no? Para los que van a ser cirujanos o gastros de trasplante, que es una subespecialidad interesante y bien chévere. Encefalopatía hepática, la siguiente, que es otra complicación de la cirrosis. Está relacionado a un aumento ¿de qué? ¿Qué es lo que se aumenta en la cirrosis? Bilio. Amoníaco. Amoníaco. ¿Ya? Y eso condiciona a producir una alteración en los receptores GABA a nivel cerebral, produciendo mayor encefalopatía. Es un síndrome neuropsiquiátrico reversible, eso ayuda a disminuir la encefalopatía, algunas acciones que podemos hacer nosotros. La siguiente, a ver. Entre ellas, acidificar el colon es donde se produce mayor cantidad de sustancias nitrogenadas que absorben y a la larga producen amoníaco. Entonces, la teoría del amoníaco, de los receptores GABA relacionados a las benzodiazepinas, los ácidos grasos de cadena corta y mediana, los fenoles, la metionina y mercaptanos, que también estimulan mayor encefalopatía, la depresión de zinc, que se produce y se activa a nivel del hígado. Podemos dar suplementos de zinc en los pacientes, la acumulación de manganeso, hiponatremia dilucional. Pacientes con hiponatremia también es un punto aparte que condiciona mayor encefalopatía. En nefro, normalmente nos enseñan una hiponatremia que tenemos que corregir a partir de ¿cuánto?
Menor a 120. Ah, no. 120 dice. Moderado severo. 120, menos de 120 hay que corregir. ¿Más de 120? O sea, sí. No, sí, está bien. Es que es leve. Hiponatremia moderada, severa son los que se corrigen. La leve solo con dieta oral, ¿no? Ya, pues, Pero menor ¿con igual cuánto? a 120. Ya, menor a 120 Sí, es corregimos. moderado. Más de 120 no es necesario corregir. ¿Sí? No, a partir. 5 no, pues a partir de cuánto corregimos. Moderada y severa nomás son las que se corrigen. Menor a 120, Ajá, sí, ahí. ¿cierto? Menor a Sí, 120, 120, sí. Entonces, Segurísimo. eso es lo que nos han enseñado. Menor a 120, desesperémonos y hay que corregir. No. Con soluciones de hipersodio al 3%, ¿cierto? 513.000, quiere decir. Pero en cirrótico no es tanto así. En cirrótico, hiponatremia, primero, un hiponatremia por debajo de 130, restringimos sodio. Ujú. El nefrólogo, ¿qué diría? Si corregimos el hiponatremia con sodio, ¿no? Vía oral. No, pues estaríamos hablando. O sea, Están locos, ¿sí o no? claro. Se están locos. No, restringimos sodio. Hiponatremia leve. Menos de 30, restringimos sodio. Menos de 20, restringimos sodio. Entonces, está menos de 20, ¿restringen sodio? No se No. pinte. Está loco el doctor. Ah, Está está. loco. El doctor Nieto le dice. Es loco. Entonces, en cirrótico es diferente. Ya lo que hablamos, los nefrólogos, los internistas, a veces se alocan con nosotros, ¿no? O en cirrótico especialmente. Porque el hiponatremia cirrótico es dilucional. No es una hiponatremia efectiva como un paciente normal. El paciente normal es hiponatremia, que quiere decir de que no tiene la cantidad de sodio en su cuerpo. El cirrótico sí tiene la cantidad de sodio en su cuerpo, sino que está mal distribuido, porque hay más sodio a nivel de la citis, El tercer espacio. Ah, el secuestra. tercer espacio, ¿ya? Pero es una hiponatremia dilucional. Nosotros restringimos sodio, entonces ese sodio ya no se va hacia la parte del tercer espacio, más bien empieza a jalar hacia el intravascular y empieza a jalar el agua. Entonces, si tú le das más sodio, ese sodio se va al tercer espacio y jala más agua ya también al tercer espacio y Se hincha. aumenta más la citis, aumenta más el edema. ¿Cuándo nosotros corregimos y hasta dónde? Si está por debajo de 115. Si está por debajo de 115, corregimos. Si está por debajo de 115 y es asintomático, corregimos también hasta 115. Pero si está por debajo de 120, no corregimos, a no ser que sea sintomático. ¿Ya? Vamos a parar. Menos de 120, no corregimos, a no ser que esté con sintomático. Y menos de 115 sí corregimos, como sin sintomático. Y lo más importante, restringir sodio, no agua. El agua le podemos dar, no hay ningún problema, pero sí el sodio hay que restringir. La siguiente. Claro. El amoníaco se genera en el colon por acción de las bacterias corales, lo que hablábamos, ¿no? El tratamiento, y en algunas de las rotaciones, no sé si han escuchado, en algún momento hemos hablado, en un paciente que presenta una encefalopatía, hay que hacerle, y estreñimiento, hay que darle enemas de leche. Pero, doctor, ¿para qué leche? Los que han leído la guía de encefalopatía, ¿ha leído alguien? La guía de encefalopatía de la Sociedad Americana y Europea. Uno de los manejos, cuando estén en su serum, pide un paciente con encefalopatía hepática por haberse metido la tranca o etcétera, o se ha estreñido, es cirrótico, metan ese enema de leche, porque no la tienen ni siquiera Evacol. Evacol, cualquier tipo de enema, en las provincias no hay, ¿no? Pero lo que sé es Leche de vaca, fresca. leche de vaca fresca mejor. ¿Por qué? Porque esa leche, o la leche misma, acidifica el colon. Ah, Y ya sé que. acidificando el colon hace que las sustancias nitrogenadas y las bacterias, como he dicho, las bacterias no produzcan sustancias nitrogenadas ni amoníaco.
Y si no produce eso, no hay encefalopatía o mejora la encefalopatía. ¿Ya? O enemas de lactulosa. ¿Ya? Los enemas de lactulosa. En el hospital le metemos lactulosa. Un frasco de lactulosa en 700 cc de agua y le metemos cada 8 horas. ¿No? ¿Ya? Si no te da lactulosa, leche. De vaca, no importa. Ordeña, primero. La siguiente. Ya, bueno, a nivel cerebral produce alteraciones, perfusión cerebral alterada, utilización de glucosa y oxígeno alterado, alteraciones estructurales a nivel de los astrocitos, de los núcleos agrandados, etcétera, etcétera, y produciendo mayor encefalopatía. Así es. Hay un aumento de la sensibilidad, lo que les decía, a nivel de los receptores GABA. Va a haber una competencia del amoníaco y los receptores GABA, ¿no? ¿Quién llena más los receptores? Mayor encefalopatía. La siguiente. Bueno, hay algunos aminoácidos aromáticos de cadena ramificada que condicionan a mayor encefalopatía, mayor producción de aminoácidos. Entonces hay que tomar en cuenta también eso, qué proteínas le damos. Hablábamos en nutrición, no darle más allá de 1 gramo por kilo por día de proteínas normales, de carne, ¿no? Porque si no aumentamos la producción de sustancias nitrogenadas y aumento de amoníaco. La gente. Bueno, en la parte clínica va a haber alteraciones de conducta, alteraciones de la conciencia. La siguiente, trastornos motores también, asterixis, marcha táxica. La siguiente, Babinski, reflejos. Ahí vemos el Flapping. Babinski, no. No, flapping. El de flapping y asterixis. La siguiente. Esta es una prueba importante, el lápiz papel o pruebas psicométricas que nos ayudan a ver encefalopatías mínimas y de primer grado. La siguiente. Esta es la clasificación que hablábamos el otro día. Antiguamente se hablaba solamente, la siguiente, de una clasificación donde veíamos solamente el grado de encefalopatía, donde aplicábamos la anterior tabla, la tabla de Washale. En cambio ahora vemos el tipo de paciente. Tipo A, cuando tiene encefalopatía de cuadros agudos, que hemos hablado. Tipo B, cuando el paciente presenta shunt, ortocavas. Y tipo C, si el paciente es cirrótico. ¿Ya? Y el grado de encefalopatía, el anterior, por favor, Cristian. ¿Ya? Vamos a ver y vamos a dividir en dos. La encubierta o manifiesta, o la asintomática y la sintomática. ¿Ya? En esta, grado 1, la encubierta, la de grado mínimo y la de primer grado.